Bienvenido a otro video de Estudios Bíblicos Ilustrados 2. Y seguimos contestando este video de este discípulo de la teología de la última generación. Este amigo no pertenece estrictamente hablando a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que es parte de un grupo llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Sin embargo, su mensaje, el de la teología de la última generación, reclama ser el mensaje de salvación correcto y original de la Iglesia Adventista. Y en este video seguiremos viendo si eso es así o no. Hoy nos toca contestar otra parte del mismo, donde se presenta un reclamo relativo a la naturaleza humana de Jesús. Presta atención. Sobre la naturaleza humana de Cristo, Cristo tomó nuestra naturaleza humana post-lapsaria. Aquí están los textos. Yo diría que el texto más significativo es Romanos 8:3, donde dice que Cristo fue hecho en semejanza de carne de pecado para poder condenar al pecado en la carne. Los términos prelapsario y postlapsario, en vez de ayudar a aclarar esta situación, que es lo que se supone hagan los términos técnicos, creo que han sido el instrumento para crear mucha de esta confusión. Estos dos términos provienen del latín lapsus, que significa caída, y fueron usados desde antiguo para hablar del hombre antes y después de la caída. El Adán prelapsario, o antes de la caída en pecado, era perfecto y obediente, pero el Adán poslapsario, es decir, luego de caer en pecado, era imperfecto y desobediente. Así todos nosotros, que hemos nacido del Adán poslapsario, el Adán pecador, somos pecadores por naturaleza. ¿Qué sucede? Pues que la teología de la última generación dice que cuando Cristo se encarnó y vino a la tierra como Salvador, asumió la naturaleza humana poslapsaria, la naturaleza humana como quedó luego de la caída. Aquí es donde hay truco y por eso digo que estos términos no nos ayudan. Los términos prelapsario y poslapsario son útiles para establecer una diferencia descriptiva en la humanidad, pero cuando hablamos de Cristo encontramos una serie de problemas. Ya mencionamos que tú y yo nacemos como egoístas y desobedientes. Pregunto, ¿nació Cristo como egoísta y desobediente? Si nació así, entonces no pudo ser Salvador, porque de la misma manera en que la ofrenda para el sacrificio debía ser sin defecto, Cristo igualmente debía ser perfecto y sin defecto, no un pecador defectuoso como nosotros. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no a vivir como un pecador. Sin embargo, la teología de la última generación insiste en que Cristo nació como un ser humano poslapsario. ¿Por qué? Porque les conviene decir que Cristo nació con tendencias al pecado como nosotros. Como ellos dicen erróneamente que esas tendencias al pecado no son testimonio de que el pecado se ha apoderado de nuestras vidas y que somos por naturaleza pecadores, entonces les hace sentido decir que Cristo nació con estas tendencias y las venció, para luego decirnos que de la misma forma en que Cristo venció las tendencias a la maldad, nosotros las podemos vencer también. Ahora bien, ya hemos visto de forma sencilla que no es posible decir que las llamadas tendencias son meras tendencias y no un síntoma claro de que el pecado controla nuestras vidas y somos seres caídos. Cristo no pudo venir como un ser caído, porque entonces, ¿cómo nos podría salvar? Aquí el problema es que para la balanza de la teología de la última generación, Cristo pesa más como modelo que como Salvador, mientras que bíblicamente Cristo debe ser visto primeramente como Salvador y el Salvador no podía ser caído. No nos equivoquemos, Cristo es nuestro modelo a seguir, pero primariamente es nuestro Salvador. Y esto queda claro porque Cristo, nuestro modelo, no sirve de nada sin Cristo crucificado que pagó el precio por nuestros pecados. Ahora bien, atento a lo siguiente. Cristo no vino ni como un hombre poslapsario, ni tampoco como uno prelapsario. Aquí es donde viene mucha confusión porque se usa de referencia estos dos términos, con lo cual quedamos en una situación de que es lo uno o lo otro. Sin embargo, esto es caer en una falacia de falsa dicotomía, pues no estamos solo ante dos opciones para definir la naturaleza humana que Cristo asumió.
¿Qué me dirías si te dijera que en realidad Cristo, por un lado, representaría la experiencia de un hombre poslapsario, pero por otro lado, la del prelapsario? Esto, si no lo sabías, lo vas a aprender hoy. Pero primero, y para que las piezas vayan encajando, vamos a encarar una de las supuestas evidencias en los escritos de White que usan estos hermanos para validar su punto. Elena White escribió: durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Noten aquí que no se dice nada con respecto a si Cristo asumió tendencias a la maldad o pecaminosidad. Se nos habla de la fuerza física y mental. Lo único que podría parecer que se trata de un problema en el carácter de Cristo está en la frase valor moral. Dado que la hermana White hablaba y escribía en inglés, lo lógico es tomar la acepción o significado de la palabra moral como nos la daría el diccionario en lengua inglesa. Según el diccionario Merriam-Webster, la primera acepción que se nos presenta bajo la palabra moral o moral nos dice de o relativo a principios de lo correcto e incorrecto en el comportamiento. Es decir, moral se entiende como una capacidad de juicio para discernir lo correcto e incorrecto, con lo cual la pérdida de valor moral de la especie humana de la que nos habla White tendría que ver con su capacidad de hacer juicios morales, pero no tendría nada que ver con tendencias o inclinaciones a la maldad como proponen los exponentes de la teología de la última generación. Con esto tenemos que Cristo, al humanizarse, heredó una naturaleza humana inferior en ciertas aristas a la que él mismo creó para Adán al principio. Elena White describe la naturaleza humana de los días de Cristo como física y mentalmente debilitada y también con menos valor moral. Esto último puede significar, como ya vimos, cierta dificultad o pérdida de sensibilidad a la hora de establecer juicios con respecto a lo correcto o incorrecto. Esto último, insisto, no significa ni que la humanidad no tenga la capacidad de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, ni que Cristo haya tenido problemas también en este punto. Lo que White hace al señalarlo es meramente dejarnos saber que para Adán era mucho más fácil identificar y rechazar la mentira del enemigo que para nosotros que tenemos capacidades disminuidas. Todo esto se da en el contexto de la tentación de Cristo en el desierto luego de los 40 días de ayuno. Ese contexto nos habla de un cuadro físico precario del Salvador, esto por encima de la humanidad ya debilitada de por sí que asumió. También nos habla de un poderoso adversario psicológico, sutil, que valiéndose de lisonjas y sofismas, buscaba torcer la apreciación que Cristo tenía de las cosas para ganar su obediencia. Así que esta cita del deseado de todas las gentes no nos dice que Cristo asumió tendencias a la maldad al humanizarse. Esta es una falacia miles de veces repetida por los adherentes a la teología de la última generación, pero sin asidero alguno ni en la cita ni en el resto de su contexto. Con esto tenemos que las capacidades físicas orgánicas del Salvador representaron claramente a la humanidad poslapsaria. Pero ¿qué diríamos de su carácter? Mira lo que White dice del tema. En la plenitud del tiempo había de ser revelado bajo la forma humana. Había de tomar su posición a la cabeza de la humanidad al asumir la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición degradada, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estaba sujeto a las flaquezas y dolencias que limitan al hombre, y sin embargo no conoció pecado. Era el Cordero sin mancha ni contaminación. No deberíamos abrigar dudas tocante a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Sed cuidadosos, muy cuidadosos, acerca de cómo tratáis el tema de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante las personas como un hombre con propensiones al pecado. Ni por un instante se manifestó en él propensión al mal.
Nota cómo Elena White fue cuidadosa en señalar las debilidades físicas de Cristo semejante a las nuestras, pero recalcando que las similitudes entre Cristo y nosotros nunca llegan hasta el carácter y las inclinaciones. Nosotros somos físicamente débiles en comparación a Adán antes de la caída, y Cristo cuando nació del vientre de María era en eso igual a nosotros, débil físicamente si lo comparamos con Adán antes de la caída, con lo cual tenemos que en el físico, en el aspecto orgánico, tanto Cristo como nosotros somos poslapsarios. Por otro lado, nuestro carácter tampoco se parece al de Adán. Él fue creado perfecto y obediente, mientras que nosotros somos desobedientes y con tendencias a la maldad. Cristo manifestó un carácter perfecto y obediente. El carácter que Cristo manifestó en su humanidad se asemejaba al de Adán antes de la caída y no es para nada parecido al nuestro. Con lo cual tenemos que Cristo, en su carácter, representa a la humanidad prelapsaria. Así que Cristo, por el lado físico, representa la condición humana caída poslapsaria, pero su carácter es claramente una representación del carácter perfecto prelapsario con el cual fue creado Adán. Conclusión: los términos prelapsario y poslapsario no se pueden usar como absolutos para hablar de la naturaleza humana de Cristo. La teología de la última generación está errada al asumir que Cristo representó en todo la humanidad poslapsaria, pues esto conduce a considerar a Cristo como un pecador como lo somos nosotros. Hasta aquí hemos visto varios de los argumentos esgrimidos por la teología de la última generación. La teología de la última generación pretende salvar al adventismo de una supuesta pérdida de identidad teológica. Y es cierto que el adventismo atraviesa por diversas crisis. Siempre ha sido así desde el inicio de la historia de nuestra iglesia, así como desde el inicio del plan de salvación y todo el trayecto de la historia del pueblo de Dios, hemos tenido crisis aquí y allá. Pero esta llamada teología de la última generación, que descansa sobre un concepto simplista del pecado y sobre una concepción pecaminosa del carácter de Cristo, y que también promulga la salvación por el progreso conductual, no es una solución, sino un problema adicional a la lista de escollos que representa el vivir en los últimos días.